El universo es todo lo que existe físicamente. Cuando pensamos en el universo, pensamos en la materia, en el espacio, en el tiempo, en la energía. Nos desborda, ¿verdad? También cuando pensamos en el universo, tenemos que pensar en ese punto importante que se denominó en 1927 el Big Bang, la gran explosión. Y la gran explosión inició hace 13.800 millones de años un punto de expansión de tal manera que ocupó todo lo que podamos pensar del firmamento. También en este sentido, hablar del universo es hablar de algo que nos desborda. A lo largo de nuestros programas, nosotros hemos emitido varios referentes al universo. En todos hemos hablado tanto del origen, tanto como del Big Bang, como ese pensamiento que debe tener el hombre hacia dónde vamos. El programa de hoy es un programa muy original, completa este número que llevamos anteriores en el programa lo completa con algo que tiene relación con el lenguaje, pero no el lenguaje hablado, el lenguaje de la física, el lenguaje de la cosmología, el lenguaje de la astrofísica. Ahí sí que nuestro pensamiento se pierde. Pero hoy el título va a ser muy atractivo. ¿Cómo se manifiesta el universo? ¿Cómo percibimos nosotros su manifestación? ¿Y cómo la interpretamos? Y diría yo, en un término muy de la calle, ¿cómo lo traducimos? Que este es el gran problema. Por ese motivo, Huella de nuestro tiempo mantiene esta línea que ya ha iniciado en programas anteriores a lo largo del curso con este título, un título muy atractivo, El lenguaje del universo. Contamos en el programa Huellas de nuestro tiempo con don Juan Carlos Ballesteros Aparicio, que es el cuarto programa, el sexto programa que hacemos en varios cursos, pero este curso en tres. Hemos hecho tres Sí, programas. sí. Animamos a nuestros espectadores, a quien nos sigue, porque a través de Internet pueden ver los anteriores y pueden hacer un repaso, como diríamos a un alumno, un repaso de lección para que vean todo el proceso que ha tenido el universo y este último, cómo nos habla el universo. Pues bien, don Juan Carlos Ballesteros Aparicio, que es el autor, el presentador, el seguidor, el expositor, yo diría el profesor, porque nos ha explicado del universo muchas cosas, contamos con él también hoy en el estudio. Don Juan Carlos Ballesteros Aparicio es ingeniero de minas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en energía y combustibles, pero también es doctor en la misma Escuela Superior de Ingeniería de Minas de la Politécnica de Madrid. En su primera acción laboral trabajó con la compañía Endesa y ya desde muy joven, desde muy pronto, estuvo de profesor en la Escuela Superior de la Ingeniería de Minas. Continúa siendo profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha de Física
y de matemáticas. A mí me da envidia y les pido perdón por este paréntesis. Don Juan Carlos Ballesteros es miembro de la Real Academia de Bellas Artes, miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y es un estudioso, coautor de varios libros y de varios textos sobre temas de física y de astronomía. Así que, amigos, con esta idea le damos la bienvenida a don Juan Carlos y yo, como siempre, le tengo que hacer la primera pregunta obligada. Primero, bienvenido al programa. Muchas gracias, Andrés, por invitarme de nuevo otra vez al programa. Y la primera pregunta, que es obligada, hoy vamos a hablar el lenguaje del universo. Cuando pensamos de esta manera, decimos, es que hay muchas maneras de hablar. Yo ahora mismo estoy haciendo un lenguaje hablado. Sin embargo, hay un lenguaje de señales, hay un lenguaje de indicios. ¿Cómo entendemos el lenguaje del universo? Bueno, efectivamente, a lo largo de la historia el ser humano ha mirado a la bóveda celeste para contemplar el grandioso espectáculo que ve de luces, planetas, estrellas y cuerpos celestes. Y siempre ha intentado buscar una forma, un idioma para intentar comprender qué es lo que estaba viendo. El lenguaje del universo no es un lenguaje humano, es un conjunto de principios, patrones y leyes que están basados en las matemáticas, la física y las ondas. Las matemáticas pueden describir con gran precisión prácticamente todos los fenómenos naturales, desde lo más pequeño, los átomos, hasta los planetas, y grandes científicos como Galileo y Einstein decían que el universo estaba escrito en lenguaje matemático. Y aquí tenemos la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la gravitación universal y la teoría de Maxwell. La física, por otra parte, todos los conceptos, digamos, abstractos de las matemáticas, nos los convierte en ideas entendibles, como pueden ser la energía, materia, trabajo, espacio, tiempo, etcétera, que nos permiten entender el universo y predecir su evolución. Y por otro lado, las ondas son los mensajeros del cosmos, que si no tuviésemos estas ondas no podríamos interpretar ni estudiar lo que son planetas, galaxias, estrellas y cuerpos celestes. Y un lenguaje muy simbólico, si queremos, porque el lenguaje en general es simbólico, Sí. es un símbolo. Pero yo, intentando comprender, me encontré que en tu trabajo dices, el gran utensilio es el espectro electromagnético. Y a mí eso me dejó un poco desbordado. Sí, efectivamente, el espectro electromagnético es la herramienta esencial para vehicular el lenguaje del universo y nos llega a nosotros. Hay diferentes partes del espectro electromagnético, hay 7 grandes regiones que yo voy a describir de mayor frecuencia a menor. Voy a hacer una breve reseña al científico que las descubrió y cómo se descubrieron. En primer, Sí, primer no, bueno, no, las ondas, puedes, porque son 7 partes, sí, ¿no? pero antes de hacer Sí. esta descripción vamos a entrar o me voy a focalizar en lo que es el espectro electromagnético, haciendo referencia a que una onda electromagnética se genera cuando tenemos una carga eléctrica en movimiento, se hace una perturbación de un campo eléctrico y magnético que oscilan perpendicularmente, transportan energía, cantidad de movimiento y pueden ejercer presión sobre una superficie. Los parámetros más importantes de una onda que vemos en la imagen son la longitud de onda, que es la distancia en metros entre dos crestas sucesivas, el periodo, que es el tiempo en segundos que tarda en formarse una longitud de onda o un ciclo, y la frecuencia es el número de ciclos por segundo. La velocidad de las ondas es el producto de la frecuencia por la longitud de onda, y en el vacío esta velocidad coincide con la velocidad de la luz, es decir,
los 300.000 kilómetros por segundo. Y observamos también en la fórmula de la energía que las ondas de mayor frecuencia son las que tienen mayor energía. La culminación de todos los fenómenos electromagnéticos y basándose en trabajos previos de mentes brillantes como pudo ser Ampère, Biot-Savart, Ohm y Faraday, culminaron con la formulación de 4 ecuaciones del electromagnetismo por el brillantísimo matemático y científico escocés James Yo he Clerk intentado Maxwell. ver las fórmulas matemáticas, pero me superaban. No voy a hacer referencias a ellas, solamente visualizarlas. Este gran científico, con estas 4 fórmulas, unificó todos los fenómenos electromagnéticos y se puede decir que estas ecuaciones son a los fenómenos electromagnéticos como las leyes de Newton lo son para los fenómenos mecánicos. La talla de Maxwell en contribuciones científicas a lo largo de su vida es equiparable a las contribuciones científicas de Isaac Newton y Albert Einstein. Bien, pues analicemos, ¿no? Ahora sí, Detallemos. ahora vamos a entrar a las partes del espectro que, como dije anteriormente, hay grandes 7 regiones. Describo de mayor frecuencia a Sí, sí. menor o de menor longitud de onda a mayor longitud de onda, porque frecuencia y longitud de onda son inversas. Y la primera que tenemos son los rayos gamma. Esta radiación es la radiación más potente que existe en el universo y la de mayor frecuencia. Su origen viene, la de alta frecuencia, del espacio exterior y penetran en la atmósfera terrestre y se producen en explosiones de supernovas, fusión de estrellas y reacciones nucleares. Su descubridor, que veremos en la imagen, fue John Ulrich Villard. Este científico fue un físico y químico francés. Las descubrió en el año 1900, cuando estaba estudiando la radiación que emitían las sales radiactivas de radio, y él observó que emanaba una radiación muy potente de alta energía, y Villard era una persona muy modesta. Prácticamente pasó su vida encerrado en un laboratorio y no puso nombre a la radiación que había descubierto. Fue en 1903 cuando un gran físico neozelandés, Ernest Rutherford, bautizó a esta radiación como rayos gamma, siguiendo la nomenclatura de partícula alfa y beta que él previamente había descubierto. La siguiente radiación son los rayos X. Los rayos X fueron descubiertos en el año 1895 por el ingeniero y físico alemán William Conrad Röntgen, y el descubrimiento de los rayos X fue la unión de la ciencia y la suerte. Röntgen estaba en el laboratorio. Bueno, Dios también ayuda al Sí, también. también. Por trabajador. Exactamente. Röntgen estaba en su laboratorio estudiando rayos catódicos en un tubo de vacío, y para evitar que la luz visible entrara en el tubo de vacío, lo protegió con un cartón opaco de color negro, y él observó que salía una radiación invisible muy potente y que iluminaba una pantalla que tenía atrás de sí. Él no sabía qué tipo de radiación era y lo llamó los rayos X, utilizando la X como cuando en matemáticas utilizamos X para las incógnitas. Röntgen observó que estos rayos podían penetrar cuerpos densos, como era la madera, papel y cartón, podían quedar retenidos por el plomo y los huesos, y también podían quedar representados en una placa fotográfica. A su mujer, Anna Bertha Ludwig, le dijo: pon la mano en esta placa fotográfica. La radió con rayos X más de 10 minutos y se obtuvo la primera fotografía de la historia que vemos en la imagen a la derecha. Sí. Ahí vemos la mano. Ahí Los vemos huesos de la mano. vemos los huesos de la mano de su esposa y el anillo de bodas. Sí. Cuando Röntgen le enseña esta fotografía a su mujer, ella, asustada y excitada, dice: he visto mi propia muerte. Recordemos que es la primera radiografía de la historia. Qué curioso. Röntgen ganó el primer premio Nobel de Física en el año 1901. El premio lo donó a la Universidad
para trabajos de investigación y además no quiso patentar también el descubrimiento de sus rayos X, porque decía que eso era un beneficio para la humanidad. Absolutamente, el descubrimiento de los rayos X fue una revolución médica, porque sí. ya al año en hospitales y todos los médicos estaban utilizando rayos X para diagnosticar fracturas de huesos y localización de balas. La siguiente parte del espectro electromagnético es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, casi toda esta radiación proviene del Sol. Es una radiación también que puede, bueno, la de alta frecuencia, la ultravioleta de alta frecuencia, afortunadamente más del 99% queda retenida por la capa de ozono que existe en la estratosfera, y esta radiación hay que tener cuidado porque es la causante de quemaduras solares. El eritema solar también puede provocar la mayoría de las cataratas y sobre todo puede causar cáncer de piel. ¿Quién la descubrió? Fue descubierta en el año 1801 por John William Ritter, que era un físico, químico y filósofo germano, alemán, y este señor, inspirado en Herschel, utilizó un prisma, dividió la luz blanca en los diferentes colores del arco iris y en la zona invisible más allá del violeta utilizó o puso un compuesto químico, el cloruro de plata, que se oscurece con la luz. Y él observó que en esta región este compuesto químico se oscurecía a mayor velocidad. Estos rayos él los llamó rayos químicos y luego posteriormente se adoptó el nombre de rayos ultravioleta. La siguiente parte del espectro es la luz visible o el espectro visible, que es una fracción muy pequeña del espectro total electromagnético y nuestros ojos está adaptado y puede verlo. Esto es debido a que la mayoría de la radiación que emite nuestro Sol, nuestra estrella, lo emite en esta longitud de onda y a lo largo de la evolución de las especies o de la vida en la Tierra, la mayoría de las especies han desarrollado órganos sensoriales, los ojos, que pueden ver en esta parte del espectro, que va desde el rojo, con una longitud de onda de 400 nanómetros, hasta, el azul, perdón, hasta el rojo, con una longitud de onda de 700 nanómetros. En 1667, Isaac Newton, ante la Royal Society, demostró la descomposición de la luz solar en los colores del arco iris, el espectro visible, que sí son colores puros. La siguiente radiación, después del visible son los infrarrojos. La radiación infrarroja, la mayor parte de los rayos infrarrojos provienen del Sol, pero cualquier cuerpo que tiene una temperatura superior a 0 Kelvin también emite radiación infrarroja. Estos rayos, esta radiación, son de un gran interés científico y en astronomía son fundamentales, como veremos a lo largo del programa. Fueron descubiertos por William Herschel, que era un astrónomo y un músico germano-británico. Este señor tuvo una contribución científica importante, fue el que descubrió el planeta Urano y en 1800 utilizó el prisma, descompuso la luz en sus colores básicos, puso un termómetro en cada uno de los colores y más allá del rojo, que era una zona invisible para nosotros, puso también un termómetro y él observó que el termómetro que mayor temperatura adquiría era el que estaba después del rojo. Se demostraba por primera vez que existía luz invisible para nosotros, para los ojos humanos, y que transportaban calor. Estos rayos él los llamó los rayos calóricos, y posteriormente, a finales del siglo XIX, se les llamó rayos infrarrojos, que es la denominación actual, para indicar que están por debajo del rojo. Y nos queda... Nos quedan dos todavía. El microondas. La radiación de microondas, efectivamente. La radiación de microondas en realidad son ondas de radio de alta frecuencia. Estas fueron descubiertas en el año 1945 por el ingeniero investigador o inventor estadounidense Percy Spencer Holland.
más conocido también como el inventor del microondas. Y aquí también fue una suerte, un golpe de suerte el descubrir la radiación de microondas. Holland estaba estudiando el desarrollo de ciertas aplicaciones para radar y el magnetrón es un equipo que genera las ondas de microondas. Y él había desarrollado un magnetrón de mayor potencia, estaba enfrente de él en funcionamiento el equipo y de repente observa que una chocolatina que llevaba en el bolsillo de su bata del laboratorio se derrite. Entonces así se inventó las microondas y el primer alimento que se cocinó sí. en un microondas fueron las palomitas de maíz. Y nos quedan, Y nos quedan las ondas de radio o las lo- ondas radioeléctricas, sí, sí. que son las ondas de mayor longitud de onda. Fueron descubiertas por el gran físico Henry Rudolf Hertz en el año 1887, pero ya Maxwell las había predicho matemáticamente. Rudolf Hertz en laboratorio utiliza un emisor de chispas y un receptor de anillos, y él observa que la energía viaja del emisor al receptor sin cables. Y ahí descubre las ondas de radio y afirma: mi descubrimiento no va a tener nunca utilidad práctica. Al Ya, año, pues la tiene. La radio y la televisión, al por año ejemplo, siguiente, ¿no? efectivamente, al año siguiente Marconi Sí. utiliza estas ondas para la telegrafía sin hilos y actualmente las ondas de radio son la base de la radio, la televisión, la telefonía móvil Sí. y las comunicaciones satelitales. Juan Carlos, todo este tipo de radiaciones nos debe preocupar a nosotros los humanos por la incidencia que puede tener en nuestra vida y en nuestro cuerpo también, incluido. Es una buena pregunta. Cuando vamos a ese lado o a esa reflexión, tenemos que dividir el espectro electromagnético en dos grandes partes: las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. ¿Qué es la ionización? La ionización es un fenómeno que se da cuando una onda choca contra un átomo de nuestro cuerpo y, si tiene suficientemente energía, puede arrancar o desprender un electrón de nuestro átomo. Si esto sucede y si este átomo forma parte de una célula que configura nuestro ADN y se repara mal, se tiene o da lugar a una célula cancerígena. Pero también tenemos que tener en cuenta la frecuencia, es decir, si nosotros asimilamos que la radiación es un lanzador de objetos, las ondas de radio, por ejemplo, serían bolas grandes de papel a velocidades muy bajas. Y los rayos gamma serían balas de metal lanzadas a velocidades Sí. altísimas. Todo esto nos hace pensar en una peligrosidad, pero sin embargo en medicina, pues también estamos utilizando estos medios, estos descubrimientos científicos, pero al aplicarlos en medicina también corremos un riesgo, Sí, aunque sea relativo. sí, pero en estos dos grandes Sí, grupos que he hecho, y ahora ya sí, sí que intentaré explicar lo que estás comentando, Andrés, dentro de las radiaciones no ionizantes tenemos las ondas de radio, los microondas, el infrarrojo y el visible. No tienen energía suficiente para desprender un electrón del átomo, y lo que te generan es calor. Pero las radiaciones sí ionizantes sí tienen energía suficiente sí, sí, para arrancar este electrón y convertir el átomo en un ion. Aquí tenemos los ultravioleta, que te pueden producir eh, cáncer de piel, los melanomas. Los rayos X pueden penetrar en todas las partes óseas, blandas, y pueden provocar también mutaciones celulares. Y los rayos gamma, que son los de altísima frecuencia, destruyen las células de forma instantánea. Y referido ya que efectivamente este tipo de radiación se está utilizando en medicina. Pero aquí tenemos que tener en cuenta el binomio dosis y beneficio. Es decir, si yo utilizo rayos X con unas dosis muy bajas y velocidades de rayos X, ese riesgo es despreciable frente al beneficio que yo puedo obtener de ver una fractura ósea o otro tipo de diagnósticos. Y
Los rayos gamma se puede utilizar en radioterapia como su poder de penetración a nivel atómico de la materia, como un bisturí invisible para Sobre matar todo células en malignas. los enfermos de cáncer, ¿no? Efectivamente. Es decir, que a pesar de que yo lo he planteado como un riesgo, es un riesgo beneficioso. Claro, es dosis-beneficio. Y siempre una radiación no solamente es saber lo que es, sino para ver su peligrosidad también tenemos que saber cuánto recibo o cuánto se recibe. Bueno, llegamos a la mitad del programa, pero si nosotros hiciéramos mentalmente como una capitulación, una recapitulación, estamos viendo el esfuerzo de la humanidad por llegar a conocer el universo, la transformación en beneficios que puede tener sus estudios y el desconocimiento que teníamos a principio del siglo XXI, porque en el siglo XX estábamos reducidos a lo que ven nuestros ojos. Eso es así, ¿verdad, Sí. Juan Carlos? Bueno, pues hacemos un pequeño descanso y seguimos. Amigos, estamos hablando de lengua, el lenguaje que nos ofrece el universo porque está deseoso que el hombre le conozca. Una pausa y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos con un lenguaje especial. El título del programa, ya recuerdan ustedes, es El lenguaje del universo. Digo que un título especial porque el lenguaje es especial. Todo lenguaje es simbólico. Hoy estamos con el espectro electromagnético, que también es un símbolo, es simbólico. Continúa con nosotros el doctor don Juan Carlos Ballesteros Aparicio. En la primera parte nos ha puesto en situación, como buenos alumnos que somos, pero yo tengo que continuar preguntándole. Cuando yo pienso en todos estos términos tan excesivamente largos, espectro electromagnéticos, aparecen también otros términos, emisión, absorción. Juan Carlos, me tienes que explicar mucho. Bueno, aquí cuando el espectro electromagnético, cuando lo referimos a los objetos, Sí. es la radiación electromagnética que emite o absorbe la materia, dando lugar a los diferentes espectros de emisión y de absorción respectivamente. Estos espectros los podemos estudiar en espectroscopios y la espectroscopía estudia la radiación electromagnética con la materia. Es decir, nosotros podemos conocer elementos químicos a años luz a través de la espectroscopía sin necesidad de viajar hasta ellos. Y también con la espectroscopía podemos conocer la composición química, el movimiento, los campos magnéticos, la edad de los objetos, la luminosidad y la distancia. Es decir, cada uno de los objetos celestes del universo emite en un espectro que es único y es como una firma o huella digital. Y gracias a la espectroscopía hemos podido saber que la composición química del universo es la misma que la que tenemos en la Tierra. Pero no basta verlo en luz visible. Sí, efectivamente, nosotros cuando observamos el universo, cada astro emite en una parte del espectro electromagnético que hemos comentado anteriormente. Entonces nosotros cuando observamos el universo en luz visible, es una tarea bastante cómoda para nosotros porque estamos acostumbrados a ver planetas, estrellas, cuerpos celestes en el visible, pero es una información limitada. Los eventos energéticos más grandes
emiten en rayos X y en rayos gamma, es decir, las explosiones de supernova, la fusión de estrellas de neutrones y los discos de acreción en torno a los agujeros negros emiten en estas frecuencias, y si no los observamos en estas frecuencias no los vemos. Las nebulosas de gas y polvo, gracias al microondas, a la radiación infrarroja, podemos penetrar en ellas y podemos ver las primeras galaxias, planetas y estrellas que, si no lo vemos en el infrarrojo, no las podríamos ver en otra frecuencia. Las nubes frías, las estrellas grandes y calientes se emiten en el ultravioleta, las nubes grandes y frías en la banda de las ondas de radio, y las microondas son fundamentales para conocer el origen del universo y todas las teorías de cosmología. Es decir, el hombre ha tenido que dar muchos pasos y muchos que le quedan y para llegar a conocer todo esto que nos estás exponiendo tú, que aparentemente está muy claro, porque tú lo tienes muy claro. Y nosotros estamos haciendo nuestro pequeño esfuerzo, pero Dios ayuda, ¿eh? Y además con la inteligencia, pues podemos diferenciar y distinguir. Pero reconocemos la cantidad de horas y de tiempo que muchos hombres, porque tú has citado algunos nombres anteriormente, que no han salido de su laboratorio, y gracias a eso han llegado a descubrir lo más insospechado que podemos pensar, porque realmente lo que hay en el universo es para desbordarnos muchos pasos, Mm. ¿no es así? Sí, para mí uno de los puntos más asombrosos es la materia. Eh, mm, Toda la materia, todo lo que nos rodea, nosotros mismos, planetas, galaxias, cúmulos de galaxias, etc., está formada por la materia bariónica. La materia bariónica, recordemos que es la que está formada por átomos, y si nosotros cogemos la tabla periódica, que actualmente tiene 118 elementos, el primero el hidrógeno y el último el oganesón, si quitamos todos los productos sintéticos radiactivos, nos quedamos con unos 90 tipos de átomos diferentes. Y la combinación de estos 90 átomos es lo que forma todo lo que podemos ver, observar, y representa solamente el 5% de la materia total del universo. Y además en una desproporción bastante asombrosa. Si nosotros tenemos una tarta de chocolate, cogemos un cuchillo y hacemos 4 partes iguales, Sí, sí. 3 partes es hidrógeno. El hidrógeno es el elemento químico más simple que se formó a las fracciones después, en pequeñas fracciones después del Big Bang, hace 13.800 millones de años. El otro trozo que nos queda de la tarta, de los 4, es el helio, que es el segundo elemento más simple, y las migajas del corte que damos son los elementos de los cuales nosotros estamos constituidos: oxígeno, carbono, azufre, potasio, calcio, cloro, etc. Y Que eso es es muy fácil asombroso. ver la tarta así Sí, del universo. es fácil y también asombroso ver de que los elementos que constituyen los seres vivos Sí. son migajas. Gráficamente está muy bien, pero ¿cómo se ha podido llegar? Porque aquí hay que ir descendiendo, ¿no? Claro, aquí efectivamente, haciendo mención a todos los científicos anteriores a la actualidad y haciendo brevemente referencia a Galileo Galilei, que con un telescopio rudimentario de 33 aumentos solo fue capaz de descubrir los 4 satélites que orbitan Júpiter, o el famosísimo astrónomo estadounidense Edwin Hubble, que en 1929, gracias a él, descubre que el universo está en continua expansión, y además, debido a él, por la ley cosmológica Hubble, sabemos que el universo tiene una edad en el entorno de los 13.800 millones de años. Los grandes puntos o espaldarazos que han hecho que tengamos un gran conocimiento del universo son 2. En primer lugar y esto fue a partir de los años 60 del siglo XX, hace prácticamente nada, Sí, ¿no? sí. El primer hito fue la construcción de telescopios, de observatorios
en alta montaña. En España cabe citar los que existen en las Islas Canarias, Roque de los Muchachos en La Palma y el Teide en Tenerife. También en la península tenemos el observatorio muy importante en Sierra Nevada, y no debemos olvidar los que están al sur de la Patagonia, al sur de Argentina, en la Patagonia. Con estos observatorios estamos viendo, se está viendo, estudiando el universo en altas energías, y el segundo espaldarazo, digamos, fueron los telescopios espaciales, a los que me voy a centrar en el Hubble y en el James Webb. Es decir, que tenemos puntos en la Tierra que están observando, importante. Sí. Pero también serán más importantes los que observan desde el exterior de la Tierra. Claro, los telescopios espaciales, Hubble se lanzó en el año 1990, fue la gran era de los telescopios espaciales. James Webb se lanza en el 2021 y es el sucesor científico de Hubble. Hubble está viendo el universo en el espectro visible, ultravioleta y algo de infrarrojo. Es decir, Hubble ve el universo como si fuera un ojo humano súper avanzado con imágenes muy nítidas. Y James Webb está observando el universo en infrarrojo medio y cercano, es decir, sería una visión térmica extremadamente nítida del universo, y nos permitiría ver las primeras galaxias y planetas en este sentido. El espejo de un telescopio es la cantidad de luz que puede observar, y la superficie del James Webb es 6 veces superior a la de Hubble. ¿Qué ubicación tienen estos telescopios? El Hubble está en una órbita cercana, en una órbita terrestre a 540 kilómetros de la Tierra. Es accesible por el ser humano y de hecho se ha reparado en un par de ocasiones por astronautas, pero el James Webb está más lejos, está a 1,5 millones de kilómetros, no es accesible por el ser humano y se encuentra en un punto que se llama bueno, L2. Lo tenemos en imagen. Los puntos de Lagrange. Sí, sí, lo tenemos en imagen. En la imagen podemos ver a la izquierda Hubble y a la derecha el James Webb. Y los puntos, es importante, los puntos de Lagrange. Efectivamente. ¿No? Los puntos de Lagrange fueron descubiertos por el brillante matemático Joseph-Louis Lagrange en el año 1772. En la imagen podemos ver que son 5 puntos del espacio donde la atracción gravitatoria de dos masas grandes, Sol y la Tierra, equilibran la fuerza centrífuga de un objeto más pequeño. Juan Carlos, si lo puedes decir, porque a mí me lo has explicado mirando yo esa imagen, ese círculo y esos 2 triángulos. Vale, pues esos 5 puntos que están en rojo son los 5 puntos de Lagrange. L1, L2 y L3 están alineados en una recta que une el centro de la Tierra con el Sol. L2 está entre la Tierra y el Sol y está siempre mirando al Sol. Ahí tenemos un observatorio solar, el SOHO. L3 está más allá del Sol, siempre está oculto, tiene más aplicaciones teóricas que prácticas. L2 también está a 1,5 millones de la Tierra. Aquí es un punto ideal para poner telescopios infrarrojos, porque la Tierra y el Sol quedan parados o protegidos por el escudo térmico. Ahí está precisamente James Webb. Y luego los otros 2 puntos, L4 y L5, son puntos de gran estabilidad, donde se gasta muy poca energía para que permanezcan en órbita, y son candidatos en un futuro para plataformas de observación, e incluso se está pensando también para estaciones espaciales. Todo esto está muy situado, pero tenemos el telescopio Webb trabaja con infrarrojos, ¿no es así? Sí, en cuanto a la temperatura es importante decir que Hubble, al observar con el espectro visible, no requiere temperaturas exigentes, pero en cambio James Webb, al trabajar con infrarrojo, requiere unas temperaturas de operación de menos 233 grados centígrados, 40 Kelvin, para evitar cualquier interferencia de radiación infrarroja que le pueda venir. El objetivo científico de Hubble es observar el universo
planetas, estrellas, galaxias, etcétera, en el espectro visible, y el objetivo científico del James Webb es observar en infrarrojo medio y cercano para ver las galaxias más jóvenes o más antiguas, observar o descifrar las atmósferas de los exoplanetas y ver también a través del polvo cósmico. Es decir, que gracias a estos sistemas de ayuda, no solamente se conocen la existencia de astros, de galaxias, diríamos, de todo el polvo cósmico que hay en el universo, sino que se analizan bien, ¿no? Ujú. Claro, el infrarrojo, por ejemplo, el James Webb está viendo en infrarrojo medio y cercano. El infrarrojo es una maravilla desde el punto de vista astronómico, por dos motivos principales. En el espacio hay grandes nebulosas de polvo y gas, grandes nubes llamadas nebulosas, que para la luz visible son un muro de hormigón, no pueden entrar en estas nubes, en estas nebulosas, pero en cambio el infrarrojo, como la longitud de onda es mayor, puede penetrar en Sí, estas sí. grandes nebulosas y ver objetos calientes detrás de ellas, como pueden ser las primeras galaxias, exoplanetas, planetas, etc. Y luego también el infrarrojo tiene una propiedad muy interesante que nos permite viajar en el tiempo, es decir, las primeras galaxias que se formaron emitían luz en el visible y en el ultravioleta, y con el paso del tiempo esta luz se ha ido estirando, se ha ido corriendo hacia el rojo. Esto es un fenómeno que se llama corrimiento hacia el rojo redshift, que es similar al efecto Doppler cuando estamos trabajando con ondas acústicas. Es decir, y si no fuera por este invento, que es un invento de hoy, es un invento muy moderno, estaríamos todavía contemplando el Sol, la Luna y diciendo que eso es una nebulosa. Pero todo esto nos está comprometiendo a la humanidad, ¿no? Bueno, es Sí, adquirir conocimiento. Yo pienso muchas veces, este gran espaldarazo en el conocimiento y en la observación del universo se dio en los años 60 del siglo pasado. Llevamos menos de 100 años. Si extrapolamos adentro de 100, 200 años con la evolución tecnológica, nos podemos quedar impresionados lo que se sabrá en un futuro cercano con respecto a lo que sabemos hoy. De todo esto que llevamos dicho, que ya estamos a la última parte del programa, yo no quiero hacerte la última pregunta. Quiero aclarar si se puede aclarar algo. ¿Qué beneficios inicialmente podemos pensar está teniendo todo este estudio que tú has hecho maravillosamente y que los físicos están empapándose de ello? ¿Qué beneficios, además del conocimiento, del saber, qué beneficios va teniendo, porque nos ha citado algunos, para la humanidad? Beneficios que va teniendo para la humanidad el ampliar el conocimiento del universo. Es una buena, Es un invento, una pregunta. es una buena pregunta, pero si me lo permites, Andrés, Sí, la vamos a dejar para el final. bien. Vamos a ver primeramente una serie de imágenes del telescopio Ah, Hubble bien, muy bien. y James Webb, y Sí, nos vamos a recrear en estas imágenes que nos va a mostrar la sí. grandiosidad del universo. Me, La me primera pa- imagen que me vamos a... parece, me parece muy bien. Te dejo la pregunta y te la voy a hacer de otra manera. ¿eh? Vale, Sí. luego, ¿no? Pero, pero si podemos ver las imágenes, Sí, la primera mejor. imagen es una imagen del web, técnicamente se llama MOMZ14. Ese puntito tan pequeñito está ampliado en un cuadro que se ve más luminoso en color amarillo. Esto es una galaxia que se formó tan solo 280 millones después del Big Bang. Es Es decir, decir, cuando ayer. ayer, cuando los científicos ven esta imagen, no se lo creían. Se ponen, no es posible que exista una galaxia tan joven después del Big Bang. Y no solamente eso, sino que también observaron que esta galaxia tiene cantidades enormes de nitrógeno. Y para formarse nitrógeno es necesario
que se den las sucesivas nucleosíntesis estelares, es decir, que la estrella nazca, se produzcan las reacciones de fusión nuclear, muera, explote y todos esos elementos los lleve al espacio interestelar, y eso puede llevar incluso miles de millones de años. Y entonces no daban crédito de que por una parte fuera tan joven después del Big Bang y que tuviese tanto nitrógeno. La explicación más plausible al día de hoy es que en ese universo joven, denso y violento deberían existir estrellas supermasivas, es decir, auténticos monstruos cósmicos, que todos los procesos estos de quema de combustible para generar nitrógeno y otros tipos de elementos lo hicieran a velocidades increíblemente altas. La siguiente imagen, Andrés, es una imagen del Hubble. Su nombre técnico es NGC 2841, y esta imagen nos está mostrando una majestuosa galaxia. En el centro podemos ver un umbral luminoso de luz estelar y rodeado por los brazos en espiral de caminos polvorientos y de estrellas. Vemos un gran cúmulo de estrellas blancas de mediana edad y azules más jóvenes. Esta galaxia se encuentra a 46 millones de años luz en la constelación Osa Mayor, la Gran Osa. La siguiente imagen es la nebulosa de Serpent, donde podemos ver en un círculo a la izquierda, rodeada en rojo, una protoestrella activa. Una protoestrella nace como el colapso gravitatorio de una nube de gas frío compuesta por hidrógeno y helio principalmente y algún elemento químico más. Son estructuras que, debido a que no tienen temperatura suficiente, no se dan reacciones nucleares de fusión y son más grandes que las estrellas a las que dará lugar. Aquí podemos ver, si observamos un poco, alrededor de C53 existe un disco protoplanetario que posiblemente se estén formando planetas y cometas. La siguiente imagen es una imagen muy bonita del web que se llama nebulosa del reloj de arena. Esta nebulosa, como podemos ver, tiene unos patrones bastante intricados en sus paredes y da la forma tan preciosa de la nebulosa del reloj de arena. Este tipo de nebulosas son las fases terminales de una estrella que está muriendo. Y además esta estrella tiene un tamaño similar a la del Sol. Este es el camino que va a llevar nuestra estrella, que empezará... Es una estrella decadente. Está muriendo. Aquí la estrella esta ya está muriendo. Sí, sí. Y es muy interesante porque es objeto de gran estudio para ver cómo se eyecta el material o los elementos químicos que se han creado previamente en la estrella y están siendo esparcidos al espacio interestelar. Y por lo menos conocer lo que puede ocurrir con nuestro Sol. Es el camino que va a llegar nuestro Sol. Nuestro Sol dentro de unos 3.000 millones de años llegará a fase de gigante roja. Que nuestro Sol es una estrella en decadencia. Sí. Bueno, afortunadamente estamos a la mitad de su vida. Quedan otros 5.000 millones lo de la decadencia porque se van a asustar. Sí, pero vamos, quedan 5.000 millones de años todavía. Bueno, la siguiente imagen es la nebulosa del cráneo expuesta. Aquí tenemos la misma imagen con Hubble y con James Webb. La parte de la izquierda es James Webb. Aquí podemos ver un carril central que da la apariencia del cerebro humano y en la parte superior e inferior la eyección de material que podemos observar que se ve mejor bajo la perspectiva del infrarrojo medio. Si comparamos la imagen del James Webb de la izquierda frente a la del Hubble, vemos que la nitidez es muchísima mayor, podemos ver estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias y el polvo cósmico cómo brilla. Por eso es muy importante ver y observar y estudiar el universo en todos los tipos del espectro electromagnético, porque nos va a aportar mucha más información y conocimiento. La siguiente imagen... Nos queda todavía alguna, ¿no? Sí, esta imagen para mí es increíble también. Es una imagen del web. Son los pilares de la creación. Son unas estructuras en forma de trompas de elefante
dentro de una nebulosa de gas y polvo interestelar. Está situada en la nebulosa del Águila, a 6.500 años luz de la Tierra, y estas estructuras se llaman así porque en su interior se están formando estrellas, y a la vez también estas estrellas que están en proceso de formación están siendo erosionadas por las estrellas circundantes con radiación ultravioleta. La siguiente imagen, vemos la misma imagen, los pilares de la creación, pero con el web, con el infrarrojo. Podemos observar que la nitidez es asombrosa. Vemos muchísimas estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, etc. Y la nitidez es impresionante. Es preciosa es preciosa esta imagen, y además es muy atractiva, Sí. porque ahí sí que se están viendo los puntos luminosos importantes. La estructura de la izquierda, Sí. Andrés, tiene un Sí. tamaño de unos 4 millones de años luz, que traducido a kilómetros son 40 billones con B de kilómetros, y el dedo saliente, por encima de las nubes, en la parte inferior, tiene un tamaño superior al sistema solar nuestro, es decir, es mayor de 200 unidades astronómicas, que en kilómetros tendría una longitud de 30.000 millones de kilómetros. Bueno, esto ha sido, vulgarmente dicho, el relax, el relax del programa. Pero nos queda una pregunta que es obligada, porque la gente se estará diciendo, ya, pero ¿y para nosotros eso qué supone? ¿Qué? Y una pregunta obligadísima. Pero ¿cuál es el destino del universo? Porque mucha evolución, mucha galaxia, mucha nebulosa, mucha... Pero ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? El destino del universo es de los mayores enigmas de la ciencia, si no el que más. Y va a depender de los siguientes factores: de cómo evolucione la densidad del universo, de cómo evolucione la energía oscura, la geometría del universo y la topología, es decir, cómo está unido el espacio. Y a partir de aquí se tienen actualmente 3 hipótesis científicas que voy a describir. La primera de ellas es el gran colapso, como vemos en la imagen. Aquí la geometría del universo tiene curvatura positiva, es similar a la superficie de una esfera. Los ángulos, la suma de los ángulos de un triángulo es mayor de 180 grados y las líneas paralelas acaban encontrándose. Con estas premisas se postula que el universo se va a seguir expandiendo, va a llegar un momento que se para, empieza a colapsar, a contraerse sobre sí mismo, hasta que llega de nuevo al Big Bang. Es decir, se inician procesos de expansión y contracción de forma indefinida. La siguiente hipótesis es el gran desgarramiento. Aquí la geometría del universo es de curvatura negativa, hiperbólica, similar a una silla de montar a caballo. La suma de los ángulos de un triángulo es menor de 180 grados y las líneas paralelas divergen constantemente. En esta hipótesis llegará un momento que la energía oscura se va a acelerar exponencialmente y se va a llegar a una singularidad donde toda la materia, el espacio y el tiempo se van a desintegrar por completo. Y la tercera hipótesis científica es la gran congelación. Aquí tenemos una geometría plana, euclídea, donde la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 grados y 2 líneas paralelas jamás se encuentran. Entonces, con estas premisas, el universo va a seguir expandiéndose indefinidamente hasta que llegue un momento que adquiera la temperatura de 0 Kelvin, es decir, el cero absoluto menos 273,15 grados centígrados. Y en ese momento el universo se convierte frío, oscuro y vacío. Esta última hipótesis es la que más aceptación se tiene al día de hoy por el mundo científico, basada también en las mediciones cosmológicas que se están realizando. Juan Carlos, yo creo que he digerido algo, pero lo que sí he digerido es la satisfacción que produce
el ver el trabajo del hombre, el ver el empeño del hombre por conocer. No hablamos del plano religioso porque está más que comprobado quién dirige todos estos trabajos, estudios y todos estos detalles tan minuciosamente explicados por ti. Yo te agradezco este trabajo, por este curso, te damos vacación. Así que, pero no te damos vacación para que continúes estudiando, porque la transmisión de todo esto nos hace ver la vida de otra manera. Efectivamente. Que eso también es positivo para nosotros y para nuestro programa. Así que hasta el próximo programa, Juan Carlos. Muchas gracias. Y también a ustedes agradecerles, como siempre. Ya ven, Huella de Nuestro Tiempo está empeñado en la ciencia, en el trabajo, también en el amor, en el cariño y en lo que es más importante, comprobar que el hombre está dirigido por una divinidad que no tiene límites. Así que hasta el próximo programa.